Todo rey, por poderoso que sea, acaba por enfrentarse a un aspirante a su trono. Esta es una verdad fundamental que resuena en los anales de la historia y en las leyes silenciosas y no escritas de la naturaleza. En el visceral teatro del reino animal, este desafío se manifiesta como una cruda e indómita batalla de fuerza y dominio, donde el rugido del vencedor señala una nueva era. En el pulido aunque igualmente despiadado escenario del mundo empresarial, se trata de una adquisición hostil, meticulosamente planificada, un golpe calculado, diseñado para desmantelar un orden establecido y forjar uno nuevo a partir de sus cenizas. Pero en el implacable y helado desierto de Klondike, un reino donde la propia naturaleza es la soberana en última instancia, este profundo desafío no surgió de un rival externo, sino del corazón mismo de la familia real. Tony Beets, un hombre cuyo nombre era sinónimo de la esencia misma del oro de Klondike, había reinado durante décadas como el vikingo indiscutible de la minería del oro. No se había limitado a construir una empresa, sino que había forjado un imperio testimonio de sus agallas indomables, de su instinto bruto casi primario por el oro, y de una voluntad inquebrantable que doblegaba la tierra helada a sus deseos. Lo que muchos, incluido quizás el propio Tony, pasaron por alto constantemente, o quizás decidieron ignorar deliberadamente, fue que su hijo Kevin, un joven de observación silenciosa y ambición latente, había estado observando. No se limitaba a observar la mecánica operativa. Estaba aprendiendo los sutiles ritmos del poder, las reglas tácitas del dominio y la intrincada danza del liderazgo que definía el reinado de su padre. Que yo sepa, nadie más en el Yukon lo está utilizando. Tony no lo está usando. Parker no lo usa. Nadie lo usa. Empezó a decir Kevin, un susurro de desafío contra la cacofonía del legado de su padre. Imaginó una innovación, una ventaja tecnológica que podría inclinar la balanza. Así que estoy emocionado de que eso aparezca. No se trataba simplemente de una pieza de equipamiento. Era un símbolo, un presagio de un nuevo enfoque, una silenciosa declaración de independencia. No se trataba solo de una historia sobre la cruda y turbia actividad minera en busca de metales preciosos. Era una saga épica que se desarrollaba en el gélido abrazo del Yukon, una historia impregnada del antiguo drama de un príncipe aparentemente satisfecho con su papel heredado que conspiraba en secreto para burlar al rey, su propio padre. La audacia residía en las armas que había elegido, los propios recursos olvidados del reino desenterrados y reevaluados para descubrir un secreto valorado en la asombrosa cifra de $45 millones. La trama secreta del príncipe, una rebelión susurrada. En el vasto, majestuoso y a la vez implacable paisaje del Yukon, el nombre Bates no era solo un apodo, era una leyenda pronunciada con un complejo cóctel de miedo, respeto y admiración a regañadientes. Tony Bates, el patriarca, era algo más que un minero de éxito. Era el autodenominado rey vikingo del Klondike, una figura imponente que con sus propias manos y su formidable voluntad había labrado un imperio a partir de la tierra obstinadamente helada. Su reinado no solo se caracterizaba por sus colosales máquinas que atravesaban la tierra como bestias de carga, o por su famosa boca sucia, capaz de hacer estremecer incluso a los buscadores más curtidos. Se definía por una capacidad innata casi sobrenatural para olfatear el oro, un sexto sentido que pocos poseían, y que le hacía parecer menos un hombre que una fuerza de la naturaleza. Sus hijos, entre ellos Kevin, nacieron en esta formidable dinastía con un destino aparentemente predeterminado. Se esperaba de ellos que trabajaran bajo su férreo dominio, y sus ambiciones incipientes a menudo quedaban aplastadas y enterradas bajo el peso colosal de su estatus legendario. La sombra de Tony era alargada y densa, un recordatorio constante del lugar que ocupaban en su gran designio, un designio que rara vez o nunca tenía en cuenta sus aspiraciones individuales. Sin embargo, como ocurre con todas las fachadas cuidadosamente construidas, no todo era lo que parecía. Detrás de la apariencia de un hijo obediente, se estaba gestando una historia diferente. ¿Qué te parece? ¿Crees que lo harás en una semana? La voz ronca de Tony resonaba por todo el campamento, cargada de una característica mezcla de desafío y amenaza implícita.
De lo contrario tendremos que culparte por ello. Esta era la moneda diaria de sus interacciones presión-expectativas y la amenaza siempre presente de la desaprobación paterna. Kevin, obligado a navegar por este traicionero terreno emocional, respondería con un sentido práctico cuidadosamente medido. Creo que al menos una semana, suponiendo que nada se tuerza. Su voz, aunque calmada, a menudo ocultaba la tormenta de pensamientos que se agitaban en su interior. Tony, siempre autócrata, simplemente agitaba la mano con desdén, un gesto de autoridad absoluta. Oye, tú estás a cargo. Tienes que resolver todo esto. Va a ser tu circo. Las palabras estaban destinadas a empoderar, pero a menudo se sentían como una pesada carga, un recordatorio de que si bien la responsabilidad era suya, el control final seguía estando firmemente en manos de Tony. Mientras que sus hermanos mayores seguían la línea familiar con sus chispas individuales apagadas por el omnipresente resplandor de su padre, Kevin Bates albergaba una ambición silenciosa, pero ferozmente ardiente. No solo estaba cansado. Estaba completamente harto de ser un simple soldado en el vasto e implacable ejército de su padre. Su alma anhelaba algo más que obediencia. Anhelaba ser general, comandar su propio destino, dirigir su propia campaña hacia la gloria, no limitarse a ejecutar las órdenes de su padre. El trabajo constante, la presión implacable, la falta de verdadera autonomía, todo ello alimentó un lento y constante resentimiento y un poderoso deseo de autodeterminación. Lo que nadie te dice sobre vivir a la sombra gigantesca y envolvente de un titán como Tony Bates es que en su opresiva oscuridad aprendes sin querer dónde están todos los puntos ciegos, los ángulos a los que nunca llega la luz, las zonas de descuido, los rincones de negligencia. Estas eran las vulnerabilidades que Kevin, con su aguda capacidad de observación, había catalogado en silencio. La oportunidad, cuando por fin se presentó, vino del lugar más improbable e ignorado, un rincón polvoriento y olvidado del cavernoso despacho de su padre. No se trataba de un espacio de gestión activa, sino más bien de un mausoleo de empresas pasadas, un depósito de reliquias de fracasos anteriores y un cementerio de ideas desechadas. Fue aquí, enterrada bajo pilas tambaleantes de facturas viejas y quebradizas documentos que olían a tiempo y a trabajo olvidado, donde Kevin tropezó con una colección de informes geológicos. Tenían décadas, estaban amarillentos por el paso del tiempo, y sus datos parecían obsoletos. Tony, con su característica grandilocuencia y su inquebrantable confianza en su propio instinto, los había tachado una vez de ciencia basura. Se burló recordando que los había pagado un geólogo novato que no sabía distinguir entre un lecho de roca y una sábana. Contaba con una carcajada estruendosa cómo se había reído de ellos fuera del campamento, haciéndose eco de la sabiduría colectiva de los mineros experimentados que confiaban más en sus ojos y sus manos que en cualquier artículo académico. Pero Kevin, en su tranquila soledad, vio algo profundamente distinto en aquellas páginas descoloridas. Los informes, a pesar de su antigüedad, hablaban de extrañas irregularidades magnéticas, anomalías sutiles pero persistentes en las profundidades de su reclamación. Detallaban alteraciones del suelo, pequeñas peculiaridades topográficas que los equipos modernos, tecnológicamente más avanzados y quizá excesivamente dependientes, a menudo pasaban por alto o filtraban como ruido. Para el orden establecido, era una posibilidad remota, una teoría descabellada de la que su padre se había burlado hasta dejarla en la oscuridad, relegada a los polvorientos estantes de la historia olvidada. Pero para Kevin, con su rebelión naciente, cociéndose a fuego lento, era algo más que una teoría. Era un susurro de esperanza, un tentador indicio de posibilidad, un desafío a la sabiduría aceptada. El factor sorpresa, que muchos mineros cegados por la tecnología más avanzada pasaban por alto, era que algunos de los yacimientos de oro más grandes y legendarios jamás descubiertos se localizaron a menudo utilizando exactamente este tipo de mapas y teorías de los antiguos. Se trataba de intuiciones que la ciencia moderna en sus inicios había tachado de primitivas o no probadas. Estos informes antiguos y olvidados no eran meros papeles.
eran el mapa del tesoro personal de Kevin que señalaba un camino menos transitado, una fortuna que aguardaba bajo la superficie. En lugar de presentar sus trascendentales hallazgos a Tony, un paso que sabía con absoluta certeza que solo daría lugar a una nueva y aplastante ronda de burlas, otro despido que consolidaría su estatus percibido como un soñador ingenuo. Kevin tomó una decisión que cambiaría su vida. Lo mantendría en secreto. Se movería en las sombras una fuerza invisible dentro de los dominios de su padre. Una explotación minera es una bestia compleja, una sinfonía de personas y rugientes motores diésel. Una bestia muy difícil de controlar, por no hablar de guardar un secreto a su amo. Realmente queríamos hacer algo diferente a Tony, reflexionó Kevin más tarde con su voz mezcla de determinación y frustración. No queremos ser tan caóticos, queremos hacerlo una vez, hacerlo bien y acabar de una vez. No se trataba solo de encontrar oro, sino de demostrar algo, de establecer un nuevo paradigma. Así es como vamos a hacerlo. Esta tranquila determinación fue la génesis de su conspiración. Era casi imposible guardar un secreto en el mundo unido y lleno de rumores de un campamento minero. Pero Kevin conocía a la tripulación. Conocía a los hombres, la columna vertebral de la explotación de su padre, que a menudo se sentían sobrecargados de trabajo, perpetuamente infravalorados y menospreciados. Eran leales, sí, al apellido Bates, al legado, pero también estaban profundamente cansados del estilo tiránico de Tony, sus implacables exigencias y su comportamiento a menudo abrasivo. Uno a uno Kevin se acercó sutilmente a ellos. Su discurso no era de motín abierto de rebelión contra el rey. En lugar de eso les ofreció el seductor encanto de un proyecto secreto, una oportunidad de formar parte de algo nuevo, algo emocionante, algo que podría ser rentable de una forma que las predecibles operaciones de Tony ya no podían. Era una oportunidad de recuperar su dignidad, de invertir su trabajo en algo que realmente sintieran como suyo. Reunió un pequeño equipo de asalto ferozmente leal, cada miembro, un maestro de su oficio, cada uno en silencio anhelando un cambio. Estaba el mecánico canoso y curtido, cuyas manos marcadas por años de lucha con maquinaria colosal podían amortiguar milagrosamente el estruendoso motor de una excavadora de 10, hasta convertirlo en un mero rugido sordo, una proeza de ingeniería y sigilo. Y el joven y avispado operador de la esclusa, cuyos ojos podían discernir los más débiles destellos de oro, y que podía poner a punto una planta de lavado con precisión quirúrgica, para capturar incluso las más pequeñas y escurridizas motas del metal precioso. No se trataba solo de un grupo variopinto. Era una conspiración en ciernes, unida por un secreto compartido y un deseo mutuo de algo más. Lo que muchos, especialmente Tony, pasaban por alto constantemente era una verdad fundamental de los campos de oro. La lealtad. La lealtad genuina e inquebrantable. A menudo se compraba no solo con fuertes sueldos, sino con respeto ganado, no exigido. Y Tony, en su búsqueda obstinada de oro y dominio, no había estado pagando con la moneda correcta durante mucho tiempo. El equipo estaba dentro. El plan estaba meticulosamente establecido. Todo lo que tenían que hacer ahora era, en sentido figurado, mover montañas y literalmente extraer oro sin que el rey de la montaña, Tony Bates, se diera cuenta. Bailando con los zánganos del diablo una sinfonía del engaño. Los susurros comenzaron casi de inmediato, pequeños remolinos en la tranquila superficie de la rutina del campamento. Un camión de combustible hace una entrega no programada en una sección remota y poco utilizada de la mina. Una enorme retroexcavadora, normalmente asignada a la operación principal, se traslada inexplicablemente a un terreno supuestamente estéril y sin valor. Por decirlo suavemente, el campamento bullía con rumores en voz baja que circulaban como la pólvora, y cada historia echaba más leña al fuego de la curiosidad y la sospecha. Tony, un gobernante desconfiado con los sentidos afinados tras décadas de proteger su imperio, lo oyó todo. Se enfrentó a Kevin con los ojos entrecerrados en amenazadoras rendijas, exigiendo saber por qué se estaba malgastando combustible bueno y caro en una caza de fantasmas, con una voz cargada de desprecio paternal y acusaciones apenas veladas. Kevin, mostrando una calma que ciertamente no sentía, una calma nacida de la pura desesperación,
y el coraje incipiente lo hizo pasar por experimentos de rediseño de la esclusa, una excusa plausible, aunque algo endeble. Tony por lo general se rió en su cara un sonido fuerte, estruendoso y burlón que resonó en el polvoriento patio diseñado para humillar y afirmar su dominio. Llamó a su hijo soñador sin agallas, un último y aplastante rechazo destinado a extinguir cualquier chispa de pensamiento independiente. Pero cuando se dio la vuelta y se alejó un destello de duda, una pequeña brasa de inquietud permaneció en sus ojos sagaces y experimentados. La burla, sin embargo, lejos de aplastar a Kevin, no hizo sino solidificar su ya férrea determinación. Ya no solo buscaba oro, sino algo mucho más profundo y personal, el respeto. Y en el fondo, en lo más profundo de su ser, sabía con una certeza casi religiosa que aquellos viejos informes desestimados estaban a punto de transformarle en el hombre más respetado y, de hecho, el más rico del Yukón. Un juego de engaño mucho más grande y peligroso estaba a punto de comenzar. Con la risa burlona de Tony aún resonando en sus oídos, un eco escalofriante y persistente del poder desdeñoso de su padre Kevin puso en marcha la siguiente fase aún más audaz de su operación clandestina. Era el juego del gato y el ratón, una peligrosa danza que se desarrollaba bajo el pálido y etéreo resplandor de la luna del Yukón, donde cada sombra guardaba un secreto potencial y cada sonido podía traicionarlos. Lo que nadie te dice sobre cómo organizar una rebelión especialmente contra un titán como Tony Beats es que la logística no solo es importante, lo es absolutamente todo. No bastaba con excavar en busca de oro. Tenían que dominar el intrincado arte de ocultar la excavación disimulando cualquier signo revelador de actividad. Tenían que contabilizar y ocultar las enormes cantidades de combustible diésel consumido el alma de su operación. Y quizás lo más difícil de todo, tenían que ocultar la creciente marea de esperanza, el peligroso destello de optimismo en los ojos de su tripulación, una esperanza que de ser vista podría desbaratar instantáneamente todo su plan. El equipo de Kevin se transformó en una tripulación fantasma, moviéndose con una eficacia espectral nacida del miedo y la adrenalina. Sus equipos pesados, excavadoras de más de 175.000 libras behemoths de acero y potencia hidráulica, solo se movían de noche. Los silenciadores personalizados del canoso mecánico, un verdadero golpe de genio, obraron milagros, reduciendo de algún modo el estruendoso rugido de los motores a un mero gruñido manejable, un sonido fácilmente confundible con el lejano zumbido de las operaciones legítimas de Tony o con los sonidos naturales de la naturaleza salvaje. Antes del amanecer cubrían todo el emplazamiento con enormes pantallas de camuflaje diseñadas por expertos, transformando la tierra llena de cicatrices en lo que desde la distancia parecía ser otra parcela intacta de naturaleza desolada. Pero ocultar la gigantesca maquinaria era paradójicamente la parte más fácil. El verdadero reto era ocultar la savia de cualquier operación minera, el gasóleo. Un campamento minero de Klondike devora combustible a un ritmo asombroso, casi aterrador, a veces miles de galones al día, y en el imperio meticulosamente gestionado de Tony Beats, cada gota se contabilizaba, escudriñaba y registraba. Tony observaba los informes de combustible con la intensidad de un halcón que rodea a su presa. Cada entrada era una pista potencial. Para sortear este obstáculo aparentemente insuperable, Kevin orquestó un engaño brillante y audaz. Hizo que sus entregas secretas de combustible, litros y litros de gasóleo ilícito, quedaran registradas en la operación principal de Tony, astutamente ocultas entre las enormes y abrumadoras cifras de la flota oficial. Era un juego de trileros a gran escala industrial, un complejo juego de manos, realizado con números en una hoja de cálculo, enmascarando la creación de un imperio en la sombra, un reino ilícito que crecía bajo las mismas narices del rey. Parece que Rick y Hunter han tenido una noche agitada, aunque es bueno que hayan podido arreglárselas solos. Podría haber comentado casualmente a alguien de la tripulación una frase diseñada para desviar la atención, una pequeña pieza de la intrincada red de mentiras. Así que sí creo que una buena primera noche, y habrá muchas más, espero. Por decirlo suavemente, se trataba de una traición financiera del más alto nivel.
Si le pillaban, las consecuencias serían terribles y absolutas. No solo sería despedido sumariamente de su cargo, sería repudiado por completo, desterrado de la familia, despojado de su nombre y de su herencia. Su futuro en el Klondike se extinguiría para siempre. La sospecha de Tony, una mecha de combustión lenta, crecía cada día que pasaba. Las cifras, por mucho que Kevin intentara manipularlas, no cuadraban. Los susurros de la tripulación, aunque en voz baja, eran cada vez más fuertes, con sutiles inflexiones de excitación y secretismo que Tony no podía identificar, pero de las que desconfiaba instintivamente. Y lo más alarmante, la famosa intuición de su padre, ese sentido primario casi místico del oro y los problemas, le gritaba que algo iba profunda e irrevocablemente mal. Por algo era el rey del Klondike. Su reinado se basaba en esos instintos. Su respuesta cuando llegó fue rápida, metódica y escalofriantemente eficaz. Primero llegaron los drones. Comenzó a lanzarlos a horas intempestivas e impredecibles. Sus cámaras, zumbando silenciosamente, escaneaban la vasta zona. Sus ojos electrónicos buscaban cualquier actividad no autorizada. El equipo de Kevin había establecido una meticulosa red de vigías que, al primer leve zumbido de un dron, apagaban inmediatamente todas las luces, se quedaban inmóviles en su sitio, y se quedaban completamente inmóviles, transformándose en meras estatuas en el desolado paisaje, mezclándose a la perfección con las rocas y los árboles circundantes. A continuación, Tony empezó a hacer inspecciones sin previo aviso. Su camioneta aparecía por una cresta cuando menos se lo esperaban, como un depredador metálico en la inmensidad del desierto. Pero Kevin, anticipándose a este movimiento, siempre iba un paso estratégico por delante. Creó sofisticados emplazamientos, señuelos, secciones de terreno cuidadosamente preparadas, en las que parecía que estaban probando nuevos terrenos, pero en realidad solo estaban moviendo tierra, una maniobra teatral costosa, pero absolutamente necesaria. Mucha gente estaba fascinada, incluso enloquecida por el nivel de estrategia implicado, reconociéndolo como una partida de ajedrez de la vida real, en la que un movimiento en falso, un momento de descuido, significaba el jaque mate inevitable. La tensión, un manto palpable y sofocante sobre el campamento, llegó a su punto de ruptura durante un incidente de infarto. Un camión cargado de rocas, gimiendo bajo el inmenso peso de toneladas de tierra del corte secreto, estuvo a punto de chocar de frente con el convoy de Tony en una esquina ciega y oscurecida por el polvo. El desastre se evitó por escasos centímetros, por un pelo. El conductor, con la cara pálida y temblorosa por el terror residual, se las arregló milagrosamente para hacerlo pasar por un fallo en los frenos, una mentira ingeniosa que les hizo ganar unos segundos preciosos. Tony, a pesar de su inherente desconfianza, se creyó la historia, pero el incidente dejó a Kevin profundamente conmocionado. Se estaban volviendo demasiado atrevidos, demasiado confiados, coqueteando peligrosamente con el descubrimiento. Esa misma semana, una manguera de agua a alta presión se rompió con un violento silbido, provocando un caudaloso y fangoso río que se acercaba peligrosamente a la carretera principal, señal inequívoca de una explotación minera clandestina en activo. El equipo trabajó frenéticamente durante horas, con el cuerpo dolorido y el corazón palpitante, construyendo un dique improvisado y cubriendo meticulosamente sus huellas, borrando cualquier prueba antes de que la implacable luz de la mañana pudiera descubrirlas. Estaban trabajando en el filo de la navaja, cada momento cargado de peligro, y el constante temor a ser descubiertos empezaba a ponerlos nerviosos y a debilitar su determinación colectiva. Pero entonces, una noche sin estrellas, entre el ensordecedor rugido de las esclusas y el implacable rechinar de la maquinaria, todo cambió. En el fondo de la esclusa, en medio de los remolinos de lodo y grava, algo brilló. No era solo un destello, era una promesa, un destello brillante de victoria innegable. El primer sabor del éxito, tentadoramente dulce, pero peligrosamente revelador. Un río de riquezas, la veta madre al descubierto. Comenzó como un sutil destello, apenas perceptible, en el apagado resplandor de los faros que atravesaban la omnipresente oscuridad de la noche del Yukón. Cuando las compuertas rugieron sus fauces mecánicas, devoraron toneladas de tierra cruda al amparo de la desesperada oscuridad, el equipo, cansado pero alerta, por fin lo vio.
No solo unos escasos copos, la típica recompensa por un día de trabajo, sino gruesas, pesadas e innegables vetas de brillante y reluciente amarillo. Las antiguas trampas del lecho rocoso, esas olvidadas formaciones geológicas que los viejos y polvorientos mapas habían señalado con tan tranquila confianza, no solo eran reales, eran espectacularmente ricas. Durante años, la colosal operación de Tony se había limitado a rascar la superficie, contentándose con el oro fácil, los yacimientos accesibles que requerían menos riesgo y menos pensamiento innovador. Pero Kevin, movido por una curiosidad más profunda y un espíritu rebelde, se había atrevido a ir más allá. Había puesto su fe, su ambición y su futuro en manos de lo que su padre había tachado despectivamente de ciencia basura. Y ahora esa audaz confianza le estaba conduciendo a él y a su leal tripulación directamente a una fortuna, a un tesoro oculto que desafiaba toda sabiduría convencional. El factor sorpresa, que muchos mineros, incluso los más experimentados, no acababan de comprender, era la asombrosa densidad del oro. Un cubo aparentemente pequeño de 5 galones, lleno de polvo de oro puro, pesaba la asombrosa cifra de 400 libras, un testimonio de su increíble masa. El mero color, la indicación visual del oro, que veían en las esclusas, no solo era impresionante, era casi increíble, un testimonio vívido y brillante de las riquezas que había bajo sus pies. Cuando realizaron la primera limpieza, el peso del oro en bruto sin refinar era asombroso, casi surrealista. La balanza juez estoico de su fortuna arrojó un valor estimado de casi $2 millones. Este único botín era más oro que el que algunas de las cuadrillas de Tony habían encontrado en todo un mes de trabajo incesante y agotador. El descubrimiento provocó una auténtica onda expansiva de excitación en la tripulación secreta, un temblor palpable de alegría y reivindicación. Pero Kevin, siempre estratega, impuso inmediatamente un estricto y absoluto código de silencio. Sabía con escalofriante certeza que un descubrimiento de esta magnitud tan obvio era totalmente imposible de ocultar durante mucho tiempo. Una planta de lavado lista para funcionar, así que es natural que tardemos un poco más en ponernos en marcha. Podría haber oído que su padre explicaba bruscamente a alguien ajeno a la verdad oculta. Tony, en su arrogancia, solía jactarse: ¿quién crees que montó todas las plantas? ¿Quién crees que montó la planta de Mike? ¿Quién crees que montó la planta de Mónica? No fueron ellos, fui yo. Estas declaraciones, antes indiscutibles, ahora alimentaban la tranquila determinación de Kevin. Toda la energía del campamento cambió sutilmente. Los hombres, antes agobiados por el miedo a ser descubiertos y por la dureza de su trabajo secreto, caminaban ahora con una nueva y tranquila confianza, un conocimiento compartido y secreto que los diferenciaba, un brillo en los ojos que solo ellos entendían. Y Tony, con sus instintos agudos, casi depredadores, se dio cuenta. No sabía exactamente qué era, pero podía sentir el cambio palpable en la atmósfera, un cambio sutil pero innegable en el paisaje emocional de su dominio. Sus preguntas se volvieron más agudas, impregnadas de un nuevo matiz de sospecha. Su presencia, antes simplemente autoritaria, se volvió aún más amenazadora, un peso opresivo en el aire. Volvió a enfrentarse a Kevin, esta vez con una furia cruda, apenas contenida, ardiendo en sus ojos, acusando a su hijo de robo descarado y de mala gestión. Kevin, aunque su corazón latía con fuerza, se mantuvo firme, repitiendo con calma su historia bien ensayada sobre los rediseños de las esclusas. Pero esta vez, la mentira era más difícil, casi imposible de tragar. La enorme cantidad de oro sin precedentes que estaban procesando incluso en secreto dejaba un rastro innegable, una firma energética que ni siquiera las bravatas de Tony podían enmascarar por completo. El verdadero premio gordo llegó al amanecer unos días más tarde. Habían encontrado la beta madre, el tipo de hallazgo legendario que los mineros solo susurran en sus sueños más salvajes. No era solo polvo de oro fino y brillante, eran bandas sólidas y relucientes de oro, encerradas en el prístino cuarzo, vetas de metal puro, que atravesaban la roca. Las pepitas ásperas y pesadas, algunas del tamaño del puño de un hombre,
salían literalmente rodando de la planta de lavado atascando las máquinas con su abrumadora riqueza. Las pepitas eran tan increíblemente ricas que obstaculizaban el proceso diseñado para extraerlas. La tripulación permaneció en un silencio atónito y reverente, con los rostros iluminados por el resplandor etéreo del sol naciente y la luminiscencia impresionante casi espiritual de una fortuna con la que solo se habían atrevido a soñar. Trabajaron en una neblina febril casi de trance, sus cuerpos moviéndose por instinto sacando libra tras libra del metal precioso. Cuando se calculó con cautela la cifra final, era tan astronómicamente grande que parecía completamente irreal, una cifra que desafiaba la lógica y la experiencia, 45 millones de dólares. Era más que un simple descubrimiento, era un tesoro de oro capaz de crear un reino suficiente para construir una nueva dinastía desde cero, para reescribir las reglas del Klondike. Lo que muchos, incluso los más cercanos a la situación, pasaron por alto, fue que Kevin, en su brillantez estratégica, había planeado exactamente este trascendental desenlace. Con previsión y astucia, ya se había asegurado una forma discreta y casi invisible de trasladar la inmensa cantidad de oro fuera de las instalaciones. Utilizó a un tercero de confianza, un intermediario oscuro pero totalmente fiable para transportar y almacenar de forma segura la inmensa fortuna, garantizando su seguridad y secreto. Pero no se puede ocultar un agujero en el suelo tan grande, una cicatriz en la tierra tan vasta y profunda. Al final, inevitablemente, Tony lo encontró. Guiado por su aún ardiente e insaciable sospecha, con su potente camioneta, levantando polvo a su paso, condujo hasta la remota y largamente ignorada sección de la mina, el mismo lugar del que se había burlado y desestimado. Y allí estaba a todas luces, obvio, inconfundible, los signos crudos y descarnados de una operación minera masiva y quirúrgicamente precisa. La tierra estaba violentamente marcada, la antigua roca expuesta abierta al cielo implacable. Ni siquiera necesitaba ver el oro que brillaba en el fondo. Podía oler la victoria en el aire, un aroma dulce y embriagador pero que inequívocamente no era el suyo. Cayó de rodillas, no derrotado físicamente, sino presa de una furia volcánica silenciosa y desbordante que amenazaba con desgarrarle por dentro. Había sido superado, burlado y completamente humillado, no por un rival externo, sino por su propia sangre, su propio hijo. El rey vikingo, el monarca indiscutible del Klondike, había sido derrotado, destronado en su propio patio trasero. Se dice que el rugido de pura furia que finalmente soltó un grito primitivo de traición y orgullo herido fue tan aterrador, tan estremecedor, que espantó a los pájaros de sus nidos a más de 1 milla de distancia, dispersándolos en el cielo desolado. El oro estaba ganado, una magnífica victoria para Kevin, pero la guerra, la verdadera y brutal guerra entre padre e hijo, no había hecho más que empezar. La corona fracturada, amanece una nueva dinastía. La noticia del asombroso triunfo de Kevin por valor de 45 millones de dólares se extendió por todo el Yukón como un incendio incontrolado, encendiendo cada campamento, cada cabaña, cada bar. No se trataba de un mero cotilleo fugaz e insustancial. Era un acontecimiento sísmico, un temblor profundo que sacudió irrevocablemente los cimientos mismos del mundo de la minería del oro, alterando su paisaje para siempre. Por decirlo suavemente, un nuevo rey había sido coronado no por las vías tradicionales de la herencia o la fuerza bruta, sino por pura audacia, astucia y una fe inquebrantable en su propia visión. El tranquilo príncipe había derrocado al bullicioso monarca. Kevin, que ahora irradiaba una nueva autoridad y confianza, reunió a su ferozmente leal tripulación en un terreno neutral, cuidadosamente elegido, lejos del furioso y tóxico resplandor de la presencia de su padre. Allí, bajo el vasto e indiferente cielo, desveló la monumental fortuna. No se presentó simplemente como un reluciente montón de oro, un testamento de riqueza material, sino como un potente e innegable símbolo de su victoria compartida, de su audacia colectiva y de su inquebrantable confianza mutua. Declaró con voz resonante de propósito que no se trataba solo del dinero, aunque su magnitud era innegable. Se trataba de construir algo totalmente nuevo,
una operación innovadora basada en los principios fundamentales del respeto mutuo, la colaboración genuina y la ambición compartida, no en el peso opresivo del miedo y la autoridad absoluta e indiscutible. Ya no era el príncipe en espera perpetuamente eclipsado y subestimado. Era una potencia rival, un nuevo jugador formidable, una fuerza a tener en cuenta en el gran juego del Klondike. Su declaración recibida con un estruendoso rugido de aprobación y la lealtad emocional de los hombres que lo habían arriesgado todo a su lado selló su nuevo estatus. Vamos a traer una nueva fuente de energía que yo sepa nadie más utiliza en el Yukon, anunció Kevin, mientras su mirada recorría a su triunfante tripulación. Tony no la usa. Parker, no la usa, nadie la usa. Así que estoy ansioso por que aparezca. Sus palabras no solo hablaban de innovación. Eran una clara declaración de intenciones, una visión de un futuro que era claramente suyo, libre de la sombra de su padre. De vuelta a la casa de los Beats, la atmósfera era densa, casi asfixiante, con un silencio tóxico y escalofriante. Tony Beats no estaba simplemente enfadado. Era un hombre consumido, devorado por una furia cruda y gutural que trascendía la mera pérdida financiera. La punzada abrasadora de la traición infligida por su propio hijo era mucho más agonizante, más profundamente dolorosa que los asombrosos 45 millones de dólares que había perdido. Había quedado en ridículo su legendario instinto para el oro, y para las personas se había demostrado espectacularmente erróneo. Su autoridad absoluta, antaño incuestionable, había quedado totalmente minada, expuesta como vulnerable. Los 45 millones de dólares eran sin duda una suma asombrosa, un golpe colosal para su imperio, pero la humillación pública, la profunda pérdida de prestigio, no tenían precio, una herida que ninguna cantidad de oro podría reparar jamás. Se encerró en sí mismo retirándose a la fortaleza de su despacho, pero el silencio que emanaba de aquella habitación era mucho más aterrador, más ominoso que cualquiera de sus estruendosas rabietas habituales. La dinastía Bates antaño, aparentemente inexpugnable, se había fracturado tal vez para siempre, partida por la mitad, por la ambición y la traición. El padre y el hijo, que una vez trabajaron codo con las manos manchadas por la misma tierra, eran ahora rivales implacables y acérrimos dos reyes destinados a gobernar reinos separados y enfrentados con caminos irrevocablemente divergentes. Todo el Klondike, una vasta extensión helada de testigos, contuvo la respiración, esperando con una mezcla de temor y fascinación morbosa a ver cuál sería la inevitable y, según todos los indicios, probablemente brutal represalia de Tony. El silencioso y helado paisaje parecía anticipar la tormenta que se avecinaba. Así pues, el hijo ha burlado al padre, se ha hecho con una enorme fortuna y se ha labrado su propio destino. Pero se trata de un brillante movimiento estratégico de respeto y autodeterminación o del último e imperdonable acto de traición familiar. Las líneas se desdibujan, los motivos se entrecruzan y la narrativa exige una elección. Pulsa el botón «Me gusta» si eres del equipo Kevin, si crees en el derecho del individuo a forjarse su propio camino, y suscríbete para conocer más historias épicas de ambición, conflicto e implacable búsqueda del oro en la implacable naturaleza salvaje. Dinos en los comentarios, en la guerra que se avecina entre el rey destronado y el príncipe audaz, ¿quién ganará de verdad el Klondike que espera?